real. A los de su propio oficio vino, y los suyos no le recibieron. Hay una gran diferencia a decir, a los de su propio oficio vino, a decir, a los suyos vino. Porque Yeshua no fue rechazado por el pueblo judío. Las multitudes que le seguían por todos lados eran judías. La gente que se agolpaba en las sinagogas para oírle eran judías. La gente que se agolpaba en el templo de Jerusalén para escucharle eran judíos. Las multitudes que se apretujaban para ver cómo le podían tocar eran mayoritariamente judías. Y todos aquellos que le recibieron con vítores, Hosiana, Ben David, Baruch haba Beshem Adonai, etcétera, etcétera, los que le recibieron en Jerusalén con esos gritos de redención fueron judíos. De hecho, los líderes corruptos de aquella generación tuvieron que hacer un juicio ilegal contra Yeshua y llegaron a la conclusión, debemos matarlo, pero no en la Pascua, por miedo al pueblo. Porque si el pueblo judío hubiera sabido lo que le estaban haciendo a Yeshua, nunca le habían permitido que le pusieran una mano encima, porque el pueblo judío amaba a Yeshua. Yeshua era una respuesta a todas sus necesidades. ¿Cómo no amar a ese hombre que resucitó mi hija? ¿Cómo no amar a ese hombre que me sanó la lepra? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo no veía y ahora veo? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo llevaba 38 años paralítico y ahora puedo caminar por mí mismo? ¿Cómo no amar a ese hombre que me bendijo mi hijo y me sanó y echó fuera los demonios que había en mi cuerpo? ¿Cómo no amar a ese hombre? El pueblo judío amaba a Yeshua. ¿Cómo entonces se puede decir que los suyos no le recibieron? Los que no le recibieron fueron los políticos que gobernaban a Israel en aquellos días, los jueces corruptos que había en Israel en aquellos días, que estaban en compinches y en contratos políticos con Roma para sacar provecho económico de aquella situación. A ellos no les convenía Yeshua. Porque van a venir los romanos y van a destruir este lugar. En otras palabras, nos vamos a quedar sin trabajo. Por eso, por envidia, fue que le hicieron todo lo que le hicieron a Yeshua. Pero no el pueblo judío. El Código Real rompe esa herejía, explicando claramente quién fue el que no aceptó el testimonio mesiánico de Yeshua. Los líderes, los de su propio oficio, porque Mashiach es el juez supremo de Israel. Los jueces de aquellos días, de su propio oficio, fueron los que no le recibieron. Pero no el pueblo judío. Acusar al pueblo judío de rechazar a Yeshua no solamente es un error histórico, es una grave herejía, porque da paso a todas estas teologías del reemplazo, etcétera, etcétera, que tanto antisemitismo ha creado dentro de la iglesia. Entonces, ¿hay herejías en el Código Real? ¿O es todo lo contrario? Romanos 11:17, Reina Valera del 60, traduce: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, en lugar de, cuando usted dice en lugar de, ¿qué viene a su mente? Reemplazo. Ellos fueron quitados para yo ponerme. Y eso no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo no es que la salvación de los gentiles tiene como propósito reemplazar al pueblo judío como pueblo de Dios, sino compartir con el pueblo judío la promesa del reino de Dios. No es robar la herencia, es compartir la herencia. ¿Cómo traduce el Código Real? Correctamente. Dice: si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertada entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es una gran diferencia decir entre las a decir en lugar de. ¿Dónde está la herejía? ¿En el Código Real o en Reina Valera?
Juan 1:27. Hechos 2:17. Es un texto detrás. Este mismo de Hechos 2:17. Reina Valera dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia. Ecte ecclesia. En griego no aparece en los manuscritos antiguos. Fue añadido por los copistas católicos después para justificar que Yeshua creó el cristianismo como una nueva religión universal y desechó el judaísmo como una matriz que ya no sirve una vez que el niño nace, que es el concepto católico. Es una tremenda herejía. Pablo, precisamente en la carta a los romanos, establece contundentemente que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, o como dice el Código Real, ni les venga a la mente ese pensamiento. No ha desechado Dios a su pueblo. Entonces, ¿dónde está la herejía? ¿Dónde está el desvío del camino correcto? ¿En Reina Valera o en el Código Real? El Código Real no hace otra cosa que corregir esos errores que ha traído tanto daño a la fe de los santos y que ha abierto tantas puertas para el antisemitismo dentro del pueblo de Dios, tristemente. Mateo 11:13. Reina Valera 60 traduce: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Imagínense, qué clase de traducción. Y cualquiera lo lee y ahí hay una tremenda herejía, por todos lados. Ahora se los voy a mostrar. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Jesús de Nazaret, ¿es anterior a Juan o posterior a Juan? ¿Quién nació primero? Juan nació primero. O sea, Jesús es posterior a Juan. Entonces, si la ley y los profetas eran hasta Juan, Jesús queda fuera. Esto es una grave herejía. El Código Real corrige esa herejía, porque eso no es lo que dice el texto. Baruch Hashem, gracias al Eterno, bendito sea el Eterno, tenemos el texto hebraico de esa escritura, y eso no es lo que dice. Y basado en esa versión hebraica del Mateo hebreo, el Código Real traduce como es correcto. ¿Cómo traduce? Dice: todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Juan. Ahora, yo quiero que usted vea la gran diferencia que hay entre decir hasta Juan que decir acerca de Juan. Si decimos hasta Juan, esto da pie a la doctrina católica del reemplazo, la transferencia, la dispensación teológica. En otras palabras, que la ley de Dios estuvo vigente hasta Juan, pero después de Juan viene una religión nueva, una dispensación nueva, la dispensación de la gracia, como es la teología católica del dispensacionalismo teológico, que es uno de las herramientas teológicas más importantes que existe incluso en la iglesia evangélica. Prácticamente todos los púlpitos evangélicos son dispensacionalistas, basado en este texto mal traducido de Reina Valera, porque eso no es lo que dice el texto. Todas estas doctrinas son un desvío de la fe original de Yeshua, del mensaje original de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua, posterior a Juan, dijo: no he venido para declarar abrogada la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Mis amigos, la idea de que la gracia es buena y la ley es mala es una falsa doctrina proveniente de Roma, no de Jerusalén.
Es tu misericordia. Eso es del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Israel halló gracia en el desierto. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Yo soy el Eterno que hago misericordia a millares. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento no existía, la ley dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados y el que te corona de gracia y de misericordia. Entonces, ¿cómo puede un teólogo venir a decirme a mí, un judío, que no hay gracia en el Antiguo Testamento? Que es en el Nuevo Testamento que surge la gracia. Basado en este texto de que la ley y los profetas eran hasta Juan, que es un error gravísimo de traducción, porque eso no es lo que dice el texto. Entonces, ¿dónde está la herejía? Mateo 12, 3 y 4. Ese es otro texto mal traducido. Juan 12, 11, otro texto mal. Lean su Biblia, si usted la tiene ahí, por favor. Juan 12, 11. Mire este texto. Da dolor como se ha traducido ese texto. El daño que ha hecho ese texto. Las herejías, las piedras de tropiezo que esta traducción ha causado en nuestro pueblo judío. Una de las razones por las cuales los judíos no aceptan el Nuevo Testamento es este texto, precisamente. Juan 12, 11, Reina Valera del 60, dice: porque a causa de él, de Lázaro, que Jesús había resucitado un día antes, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Observe, muchos de los judíos se apartaban. ¿Cuál es el mensaje sublimal al pueblo judío? Que todo judío que reconoce que Jesús es el Mesías se aparta del judaísmo, se aparta del pueblo judío. Entonces, ¿cómo puede ser el Mesías? Cuando está supuesto que el Mesías recoja al pueblo judío, no que aleje al pueblo judío. Y mire cómo traduce la Nueva Versión Internacional. Pues por su causa, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Peor todavía. Se apartaban de los judíos y creían en Jesús. En otras palabras, el mensaje ¿cuál es? Si un judío quiere creer en Jesús, se tiene que apartar de los judíos. Y cuando un judío lee eso, dice: este hombre no puede ser el Mesías nunca. ¿Cómo traduce el Código Real? De forma correcta, el arameo Esal. Pues por su causa, muchos de los judíos iban y se convencían en perfecta fe que Yeshua era el Mesías. Iban a la casa de Lázaro y se convencían que Yeshua era el Mesías. ¿Cuál es el mensaje? Que no hay discontinuidad, que un judío que crea que Yeshua es el Mesías sigue siendo judío y no entra a formar parte de ninguna nueva religión. Ese es el mensaje. Entonces, ¿dónde está la herejía? Se dice que el Código Real tiene herejías porque no menciona la sangre de Jesús como instrumental para la salvación. Y esto es totalmente falso. Totalmente falso. Y les voy a citar algunos textos del Código Real con respecto a la sangre de Jesús, de Yeshua. Juan 6:53. A menos que comáis la carne del Ben Adam y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Niega el Código Real el valor de la sangre de Yeshua? La eficacia de la sangre derramada de Yeshua. Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Niega eso el Código Real? Estoy citando el Código Real, no Reina Valera.
Juan 19:34, y al instante salió sangre y agua. ¿Niega el código real la sangre derramada de Yeshua? Primera de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado intencional. ¿Niega el código real la importancia y el rol de la sangre derramada de Yeshua? Absolutamente no. Es absolutamente no. Es una crítica destructiva que no tiene base ninguna. Eso, ¿de dónde surge esa crítica? Que en algunos textos, en algunos versículos, el código real, para clarificar más el concepto, explica lo que significa la sangre derramada de Yeshua, que es su alma. Porque cuando el Nuevo Testamento habla de sangre, no está hablando de plaquetas, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, como hace la Iglesia Católica, que cuando el cura bendice la copa, eso se transforma en sangre con plaqueta, con glóbulos rojos, con glóbulos blancos. No, esa no es la idea, no es la sangre el líquido. Es lo que estaba en la sangre que se derramó allí, su alma. Su alma. No sé si podrás decirle a los señores que bajen un poquito, están estorbando este local acá. ¿Me sigue usted? Dice que acusan al código real de herejía por negar la divinidad de Yeshua. Y esto es completamente falso. El código real no niega la divinidad de Yeshua, la establece. ¿Por qué? Porque la divinidad del Mesías es un asunto del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Un judío no necesita del Nuevo Testamento para entender que el concepto de un Mesías celestial cuya alma es una extensión de Hashem. No necesita el Nuevo Testamento para eso. El judaísmo, eso está bien claro. El Nuevo Testamento no hace otra cosa que establecer un principio del judaísmo. El Mesías es una manifestación de la divinidad. Es un asunto bien establecido como judíos creyentes en Yeshua como Mashiach. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean una unidad perfecta en nosotros, para que esta edad presente crea que tú me enviaste. Ahí se enfatiza la unidad y conexión única y especial entre el Padre y Yeshua, al punto que Dios y Mashiach vienen a ser una sola entidad. Colosenses 2:9, porque en él, Yeshua, habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Dios mismo en persona se reveló en Yeshua Mashiach. Dios mismo y no otro estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo. Y si esto no es divinidad, nada es divinidad. Lo que aparentemente sucede es que algunos que afirman ser maestros de la Biblia se han acostumbrado a usar ciertos textos vestidos de forma tal que exprese de la mejor manera posible la teología romana, y al no encontrarse con esos textos como ellos lo han visto siempre, les da la impresión de que este concepto se les viene abajo. Y yo estoy parado frente a ustedes para decirles que sin la divinidad del Mesías no es posible la redención. Y esto no es negociable para nosotros los que representamos. Yeshua no es negociable para nosotros. No es negociable. Como afirma el Código Real, en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo dada a los hombres en que podamos obtener la redención. Y yo quisiera que esto quedara bien claro en esta conferencia, bien claro en esta conferencia.
Entonces, ¿hay herejías en el Código Real? ¿Dónde están las herejías realmente? Nosotros no tenemos que acudir a artificios, a inventos teológicos para establecer lo que es una verdad en el judaísmo. De hecho, dice en nuestros libros que hay 7 cosas que preexisten a la creación. Y una de esas 7 cosas que preexisten a la creación es precisamente el nombre del Mesías. O sea, ¿de qué están acusando al Código Real? ¿Sobre qué base? De que no aparece 1 de Juan 1:7, es cierto, en el Código Real no aparece 1 de Juan 1:7. ¿Por qué? Porque ese versículo fue añadido después por los teólogos católicos. No aparece en los manuscritos antiguos. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no existe en los manuscritos antiguos. Fue añadido por la Iglesia Católica. Como la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue una adición hecha por la Iglesia Católica posteriormente. No aparece así en los textos antiguos. Y de hecho, si usted va al Nuevo Testamento, todos los actos de bautismo que hubo, siempre fue en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. ¿Significa que porque en el Nuevo Testamento no aparezca esas fórmulas, en el Código Real no aparezca esa fórmula, no creemos en el varón redentor de la sangre de Yeshua o en la divinidad de Yeshua? Absolutamente no. Pero no necesitamos inventar textos, porque eso es deshonesto académicamente e históricamente. Y el tiempo nos faltaría para ir versículo por versículo para demostrar todas estas grandezas y bondades que tiene la versión Código Real, la versión hebraica del Nuevo Testamento. Y yo quiero aprovechar este enclave aquí para asegurarles a todos ustedes que están aquí, representantes de librerías, de ministerios, pastores, etcétera. Si alguno de nosotros que trabajamos en este proyecto hubiéramos tenido la más mínima idea de que esta versión hebraica podría apartar un centímetro del camino de la salvación y de la redención en Yeshua HaMashiach, jamás habríamos puesto nuestra mano ahí. Jamás. Porque para nosotros la redención en Yeshua es un asunto no negociable bajo ningún concepto. Aunque tengamos que perder familia, esposo, esposa, tierra, lo que sea, Yeshua no es negociable para nosotros. Y yo quiero decirle a todos los libreros que están aquí, a todos los representantes del ministerio que están aquí, que usted puede con absoluta confianza vender, distribuir y entregar al pueblo de Dios esta extraordinaria versión. Que la única cosa que hace es corregir errores y dar una nueva amplitud de riqueza textual para enriquecer la fe dada una vez a los santos. Ese es el propósito, esa es la intención, y los resultados están siendo evidentes en todas partes. El pueblo está pidiendo, el pueblo está creciendo, el pueblo está entendiendo, el pueblo está recibiendo una revelación que estaba perdida, que estaba escondida, por ignorar que el Nuevo Testamento es un libro hebreo, no griego. Y por primera vez posiblemente en la historia, el pueblo cristiano está entrando por una puerta extraordinaria de revelación que le lleva a Jerusalén y le saca de Roma. Y por supuesto, los hijos de Roma no quieren que eso suceda. Pero nada podemos por la verdad, sino a favor de la verdad. Y no vamos a sacrificar amistad por la verdad. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Las personas que están llenas de acontecimientos y las personas que causan que sucedan los acontecimientos. Los que trabajamos en este proyecto somos del último grupo. Esa es la razón
por la que tanto esfuerzo ha sido colocado para poner en las manos de ustedes una versión extraordinaria, no perfecta, porque no existe, pero sí extraordinaria, que va a enriquecer enormemente vuestro conocimiento de Dios, del Dios de Israel, del Mesías de Israel, de los apóstoles, del mensaje del Nuevo Testamento, para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Mashiach, Yeshua nuestro Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos esto. Gracias, hermano Mérez, por organizar un evento como este. Y por supuesto, entramos en una sesión, creo que de preguntas. Pero por favor, les ruego dos cosas: que las preguntas sean por escrito y que sean sobre el tema. Porque a veces he estado en lugar de dar una conferencia y me saca un tema completamente diferente al que se trató, y eso nos desvía del punto. Así que con mucho gusto vamos a entrar en este periodo de preguntas y respuestas, y estamos aquí para eso precisamente. Muchas gracias. Gusta, hay café, galletas, agua, lo que a usted se le apetezca. 15 minutos máximo. Las preguntas, es mejor allá, ¿verdad? Vamos a dar unos bien. ¿Sí? Ese va a ser, así es. Una semilla. Yo quiero una copia de eso. Vamos a dar 5 minutos para que... Bien, vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Le voy a hacer un chiste. Un chiste. Este es un chiste, a ver, mexicano, pues. Porque si no, no se van a reír. No va a pasar como a Billy Graham allá en Japón. No, resulta de un gran científico mexicano que fue a Estados Unidos. Y él había hecho unos descubrimientos extraordinarios y fue recibido en una serie de conferencias en diferentes universidades de Estados Unidos, y llevaba a su chofer. Él iba atrás, su chofer delante. Y ya cuando faltaba la última conferencia, ya después de varios días de conferencias, la misma conferencia en diferentes lugares, estaba tan cansado que le dice al chofer: oye, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no nos cambiamos? ¿Por qué tú no eres el que haces de conferencista y yo de chofer, y así yo descanso? Tú me has oído esta conferencia, ya te la debes saber. Dice el chofer: yo me la sé ya de memoria. Pues vamos a cambiar. Y cambiaron. Llegan a la universidad, la última, y lo reciben con un tremendo aplauso. El chofer se sentó atrás, y el conferencista dio su tremenda conferencia. El chofer allá no lo podía creer. Fue algo preciso. No faltó un punto ni una coma. Perfecto. Y todo el mundo lo aplaudió. Pero ahora vienen las preguntas. Y se levanta un científico y le dice: doctor Juárez, usted dijo que las dendritas del sistema circular y medular del cerebro pasan por este proceso. ¿Y qué tal si sucede esto y esto y esto y esto? ¿Cómo usted resuelve eso? Y el cuate se queda mirando y dice: mire, eso es una pregunta tan así que, ¿quién fue mi chofer hoy? Ha sido un honor, un privilegio poder estar aquí. Y gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Creo que el video va a estar disponible pronto, ¿verdad? Para que aquellos que deseen tenerlo puedan adquirirlo también.
Bien, vamos a mirar las preguntas. ¿Se puede decir el nombre de Cristo? Cristo, el nombre de Cristo. Primero, Cristo no es nombre, es título. O sea, hay muchas personas que pueden llevar el título de Cristo. Christos en griego quiere decir ungido. Y es la traducción del hebreo Mashiach. Entonces, cuando un sacerdote era ungido, era el Mashiach, era el Cristo. Cuando un rey era ungido, era el ungido de Hashem, el ungido de Dios, era el Christos de Dios. Entonces, Cristo es la traducción del hebreo Mashiach, pero no es nombre, es título. Ahora, cuando se dice HaMashiach, es el Mesías, ese uno especial, único, singular, que es una referencia a Yeshua. Entonces, Cristo se puede decir, sí, pero es una traducción. Ya que usted conoce el original, mi recomendación es que diga el título en su forma original. ¿Ok? Pero sí se puede decir, claro. Aquí hay otra pregunta. ¿Será verdad el pueblo judío pidió que crucificaran a Yeshua? Absolutamente falso. Los que allí estuvieron diciendo que sea crucificado fue un grupo contratado por los sacerdotes para mover la voluntad del procurador romano, ¿okay? No fue el pueblo judío, gente contratada, ¿okay? Que siempre existen y que nunca dejarán de existir, ¿okay? Personas que por dinero matan, ¿entiendes? El nombre de Jehová se nombrará. Jehová es un error de traducción. El texto masorético que llegó a manos de un sacerdote católico, donde tiene las 4 consonantes hebreas del nombre sagrado, Yud-He-Vah-He, puso debajo las vocales. El hebreo bíblico no tiene vocales. Usted va a un texto hebreo, no tiene vocales. Las vocales se mantienen en la memoria. Entonces, en la Biblia hebrea no hay vocales, solo consonantes. Entonces, al encontrarse con esas 4 letras sagradas, la pregunta es, ¿cómo se pronuncia? Entonces, como se había perdido la pronunciación correcta del nombre, los masoretas colocaron debajo del nombre ciertas vocales para que cuando el lector viniera a leer supiera que no debía intentar pronunciar el nombre, sino decir Adonai. Cuando este sacerdote católico llega ahí y se encuentra con esas vocales sin conocer que era un código para no decir mal el nombre o pronunciarlo mal, lo tradujo Jehová. Y de ahí ha pasado a todas las versiones. Pero Jehová no es la forma correcta de pronunciar el nombre de Hashem, el nombre que es sobre todo nombre. Definitivamente no lo es. Y al no serlo, entonces existe el potencial de que se esté violando el mandamiento que dice no tomar mi nombre en vano. Porque pronunciar mal el nombre de Hashem, de Dios, es una manera de violar ese mandamiento. O sea, nuestra recomendación de todo corazón es que cada vez que usted se encuentre Jehová en una Biblia, un documento o algo, piense en la seriedad de la persona que está implícita en ese nombre y lo relacione con su Padre, con Hashem, con Adonai, con el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aún en nuestras relaciones humanas, aún cuando nosotros conocemos cómo nuestro padre se llama, no le mencionamos por nombre. Por ejemplo, cuando mi padre vivía, yo jamás me atrevería a entrar a casa de mi padre y decirle, ¿cómo anda fulano? Dice, ¿cómo andas papi? ¿Cómo andas papá? Yo sabía su nombre, pero no se lo decía. ¿Por qué? Por respeto. Yeshua constantemente se refería a Yud-He-Vah-He como padre, 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 padre. Él sabía cómo pronunciar el nombre. De eso, esa fue una de las razones por las cuales le acusaron. Entonces, Jehová no es la pronunciación correcta
y lo ideal es no perpetuar ese error. ¿Qué es la divinidad de Yeshua? ¿Es lo mismo que en el romanismo? ¿Cuál es el significado hebreo? No, no es lo mismo que en el romanismo. Es mucho más profundo que en el romanismo. ¿Okay? La divinidad de Yeshua es un concepto profético muy íntimo, muy profundo. Las almas de todos los que venimos a este mundo proceden de un nivel inferior al alma donde procede Mashiach. El alma de Mashiach viene del mundo que en hebreo se llama Atzilut, que no es el mundo de la creación, sino el mundo de la emanación. O sea, el alma de Mashiach es una extensión de Hashem. ¿Okay? Es un concepto muy rico, muy profundo. ¿Okay? Y por eso es que yo decía en la conferencia que un judío no necesita el Nuevo Testamento para establecer el principio de la divinidad del Mesías. ¿Okay? Entonces no hay que estar forzando textos, ni torciéndolos, ni añadiendo cosas, subterfugios. Right. ¿Qué opina en lo referente a la opinión del lingüista Gabriel Andrew Ruth en su libro Ruach Kohadim, en donde sostiene que el arameo es el lenguaje base del Nuevo Testamento? Yo estuve hablando con el que me hizo esta pregunta y le explicaba. El punto está en que el hebreo del segundo templo se ha perdido. Hoy día no sabemos exactamente cómo se pronunciaba el hebreo del segundo templo, debido al exilio. Pero el arameo, siendo una lengua hablada por muchos grupos en Irán, en Irak, etcétera, entre los cuales hay comunidades judías, se ha mantenido como una lengua, aunque dormida, vigente. Entonces, hoy día el arameo que se habla es el mismo arameo del segundo templo. Y en ese sentido el arameo es una lengua mucho más segura y confiable que el hebreo, que no sabemos exactamente cómo se pronunciaba. Pero lo que hace importante no es eso. Lo que hace importante la idea es los conceptos. ¿Okay? Los conceptos hebraicos que están detrás. No la lengua en el sentido de sujeto, verbo, predicado, complemento y ese tipo de cosas lingüísticas. ¿Okay? Dice, todo nuestro proyecto tiene un objetivo y un alcance. En este sentido, hoy me ha quedado claro cuál es el objetivo de esta obra, pero ¿cuál es el verdadero alcance o impacto que usted está esperando que tenga esta obra? El impacto es que el pueblo de Dios tenga acceso a una riqueza que por siglos no se le había compartido. Que tenga acceso a una herencia extraordinaria y maravillosa, y que en ese proceso su amor a Hashem, a Dios, a Yeshua, a la redención, se triplique de tal manera que no podamos sino amarlo más y entregarnos mucho más a su obra. Ese es el deseo de nuestro corazón. De verdad, de todo nuestro corazón, ese es el deseo, que este trabajo sea una herramienta que edifique a los santos y nos ayude a alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Yeshua Mashiach, que es la meta para cada uno de nosotros como creyentes. La meta no es Pablo, no es Moisés, no son los ángeles, es Yeshua, porque Yeshua es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Pablo. Esa es la meta de Hashem para nosotros, que todos podamos llegar a la meta, que es Mashiach. Y la meta de nuestra editorial es que en cada familia hispana exista al menos una copia del Código Real. Y usted puede ayudarnos a que ese sueño pueda ser hecho realidad, compartiendo con otros la riqueza del Código Real, cada vez que usted vaya descubriendo esa riqueza y vaya internalizándola, no solamente intelectualmente, pero también en su vida diaria, en santidad y en justicia delante de Hashem. ¿Qué opinión tiene del pueblo? ¿Qué opinión tiene el pueblo judío al respecto del Código Real? ¿Y cuándo fue escrito?
El proyecto fue, aquí está el texto hebreo que sirve de base a la traducción al castellano. Y aquí adentro están los nombres de las personas que participaron en este proyecto. Esta es la versión hebraica. Este es nuestro Textus Receptus. Ok, pero tenemos derecho también, ¿no? Este es nuestro Textus Receptus. Lo único que no está en griego, ni en castellano, sino en hebreo, puro hebreo. Aquí no hay nada en castellano. Todo está en hebreo. Ok, de aquí es que surge la traducción. Ok. Como usted puede ver, es una obra gigantesca, extraordinaria, maravillosa. Los colegas nuestros que han leído el Código Real o en su versión Asofen Hamahutit Levei David, que es el título que aparece aquí, los resultados han sido tremendos. Por ejemplo, uno de ellos me dijo, por fin me encontré con el Yeshua judío. Otro en Israel me dijo, con ese Yeshua yo no tengo ningún problema. O sea, los resultados son muy buenos, muy extraordinarios. Confiamos que este sagrado texto, este Zohar HaKadosh, pueda llegar a cada familia judía aquí en México. Y que nuestro pueblo judío pueda tener quizá por primera vez en su vida un contacto con el Yeshua judío. Y los resultados van a ser extraordinarios. Y usted puede hacer posible que eso suceda. ¿Ok? ¿Por qué introdujeron el nombre de Jehová? Bueno, creo que ya lo expliqué en una respuesta previa. ¿Por qué el tetragrama era innombrable? No es que era innombrable, esa no es la idea. Se hablaba, se conocía su pronunciación. Lo que sucede es que después del exilio babilónico, perdón, después del exilio babilónico, el encuentro con ciertas culturas que allí se dieron causó un olvido de ese nombre. Y cuando se reconstruye el templo de Jerusalén, el único que en realidad sabía cómo era la pronunciación del nombre sagrado era las familias sacerdotales. Y el Cohen Gadol, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, lo pronunciaba en voz alta todos los años en Yom Kippur, que el pueblo lo oía. O sea, el pueblo judío sabía cómo se pronunciaba el nombre, pero por temor a no pronunciarlo mal, entonces no se hacía una práctica diaria, pero sí se conocía. Entonces, sí es nombrable, solo que cuando hay duda es mejor no hacerlo. ¿Ok? Es mejor no hacerlo. Primero, ¿por qué evita escribir la fonética del nombre Yuhei Bahei? Precisamente por el temor a que se pronuncie mal y se viole el mandamiento. ¿Okay? ¿Por qué cambiar el Shabbat? Shabbat por Kever, en Juan 19:42. Kever es sepulcro. Y hay una nota al final que lo explica, pero no es un sepulcro como nosotros lo conocemos hoy día, por eso es que aparece ahí Kever, ¿ok? Sino que era una cueva. Eso es un poquito diferente. Usted pone sepulcro ahí, la gente va a pensar en sepulcro hoy día, un panteón o un hueco en la tierra, y ese no era el concepto en los días bíblicos. En la nueva revisión que hicimos se está clarificando todas estas cosas para hacerlo aún más accesible al pueblo. Si los judíos sí aceptaron a Jesús, entonces ¿por qué hay tantos judíos comunes, no de su oficio, que no lo aceptan y hasta
Dicen que es un impostor. Es un asunto de historia, no del primer siglo. Una cosa es el judaísmo antes de la destrucción del templo de Jerusalén y otra cosa es el judaísmo después de la destrucción del templo de Jerusalén. Una cosa es el judaísmo antes de Hechos 10 y otra cosa es el judaísmo después de Hechos 10. ¿Qué pasó? Mientras el judaísmo se mantuvo, y esto, qué bueno que me hicieron esta pregunta, porque me da la oportunidad de clarificar algo aquí que es interesantísimo. Miren, antes de Yeshua, antes de la incorporación de los gentiles al movimiento de Yeshua, todos los que participaban de ese movimiento eran judíos. No había gentiles. No había gentiles. Eso no significa que Yeshua no interactuó con algunos gentiles. Sí, con algunos gentiles él interactuó, pero no de una forma permanente, fue casual. ¿Por qué? Porque Israel era un país intervenido por fuerzas extranjeras. Había muchos gentiles en Israel. Y Yeshua tuvo algunos intercambios, pero fueron casuales, no formó parte de un plan. ¿Okay? Su relación principal se mantuvo siempre dentro de la comunidad judía. No así Rashaul. Pablo es un emisario de Yeshua, enviado precisamente a las comunidades no judías. Es otra situación completamente diferente, al revés de lo de Yeshua. Entonces, mientras el movimiento mesiánico alrededor de Yeshua se mantuvo dentro de las comunidades judías, se vio como otra secta más del judaísmo. Y fue vista como parte del judaísmo. De hecho, dicen nuestros libros que la gente del pueblo los alababa grandemente. Y no tenían ningún problema. ¿Por qué? Porque los judíos, creyentes en Yeshua, seguían siendo judíos, seguían practicando todas las cosas que practicamos los judíos. El Shabbat, el templo, las oraciones, la sinagoga. Ellos no cambiaron nada de eso. Era un movimiento judío, auténticamente judío. De hecho, dice Hechos de los Apóstoles que eran celosos de la ley de Dios. Eran celosos de los mandamientos, de las costumbres de nuestro pueblo. En ningún momento el movimiento mesiánico alrededor de Yeshua sugirió al pueblo judío que era algo diferente, era parte del judaísmo de aquella época. ¿Qué pasa? Que cuando se da la apertura a los gentiles y se comienzan a recibir a los gentiles dentro de las comunidades judías que creían que Yeshua era el Mesías, los rabinos y los líderes comienzan a dar un paso atrás y empiezan a mirar con sospechas el movimiento. ¿Por qué? Porque como hay más gentiles que judíos, entonces en las sinagogas en las comunidades judías había ya más gentiles que judíos. Entonces comienzan los rabinos y los líderes a sospechar de que el movimiento ya no es muy judío, de que más bien es para los gentiles. Y eso causó un rechazo del movimiento mesiánico original, en el sentido de que comienzan a verlo como un movimiento para los gentiles, no para los judíos. Y esa es una de las razones por las que el pueblo judío hoy día no acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua, porque piensa que es para los judíos, para los gentiles, no para los judíos. Bueno, si Jesús te ayuda a ti, ok, pero yo no necesito de Jesús. Es un paradigma muy fuerte que existe en nuestro pueblo. Precisamente por esta razón histórica. Cuando a eso tú le sumas el antisemitismo que se introduce en la conducta de los creyentes de origen no judío, que en el nombre de Jesús matan al pueblo judío, que en el nombre de Jesús persiguen al judío, que en el nombre de Jesús obligan a convertirse al judío a una religión distinta a la que recibimos de Moshe Rabeno, entonces, ¿qué usted puede esperar? Entonces, las razones son históricas, posteriores a estos elementos que hemos estado hablando. Y este es precisamente uno de los más grandes desafíos del que así como el pueblo judío perdió a Yeshua cuando los cristianos se alejaron de sus raíces hebreas, cuando los cristianos regresen a sus raíces hebreas, Yeshua va a ser restaurado delante de los ojos del pueblo judío. Y los resultados van a ser extraordinarios y maravillosos. Ok. ¿Qué opina del versículo de Efesios 2:20? A ver, ¿quién me recuerda lo que dice Efesios 2:20? Así que ya no sois extranjeros, ¿no?
ni advenedizos. ¿Es ese? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, ese es el texto, por ahí está el texto. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Recuerda que la carta a los Efesios es una carta dirigida a gentiles. Lo que está diciendo ahí es que los gentiles tienen que sostenerse bajo la doctrina que viene de los apóstoles y profetas. En otras palabras, ¿cómo dice el texto? Vamos a leerlo. En esta versión dice, bueno, el contexto: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. Esa es la idea. En otras palabras, que los creyentes de origen no judío dentro de la comunidad mesiánica no deben ir a otras fuentes para edificar su fe, excepto aquellas que provienen de los apóstoles y de los profetas. Porque al momento que te mueves de ahí, corres riesgos y corres peligros. ¿Ok? En la parábola del hijo pródigo, ¿quién es el que trata con el hermano mayor que no quiere entrar? ¿El hijo que regresó o el padre que lo recibió? El padre que lo recibió. ¿Cuál es la opinión que tenía el hermano mayor del hijo menor que regresó? Derrochador, tiene peste a puerco. Y esos argumentos son tan fuertes que el padre no deja que el hijo menor vaya a responder a ellos. Dice, tú disfruta la fiesta que yo he preparado para ti. Yo te he dado vestido nuevo, anillo nuevo, zapato nuevo, he mandado a matar el becerro grueso, danzas, disfruta eso y déjame a mí tratar con tu hermano mayor, que yo sé cómo voy a tratarlo a él. No intentes buscar que tu hermano mayor te acepte, porque siempre te va a ver como un extranjero. Siempre te va a ver como uno que despilfarró todo, como uno que no es digno. Déjame yo tratar con él, tú disfruta lo que yo te he dado a ti. Que no te ocupes, él va a entrar a la fiesta más tarde. O sea, el error más grande que usted puede cometer ahora es irse a una sinagoga y buscar a un rabino y decirle, pues mire, yo he creído, yo también, enséñame. Te va a decir hasta del mal que vas a morir. Y no te va a aceptar. Y ese error está cometiendo algunos. Y en el proceso incluso están negando a Yeshua. Por irse a buscar la aceptación de su hermano menor. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta: ¿a quién yo quiero agradar? ¿A los rabinos o a Hashem? Y esto para nosotros no puede ser negociable. No puede ser negociable. ¿Ok? El caminar con el error de Reina Valera podría traer como consecuencia maldiciones, específicamente calal al pueblo. Mire, hay dos cosas, hay dos tipos de pecados. Está el pecado de ignorancia y está el pecado de rebeldía. Hasta ahora usted no lo sabía. Usted no sabe, usted está actuando en ignorancia. Por eso es que dice Shaul, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Pero después que usted conoce la verdad, insiste en ella, en el error, entonces usted sí es responsable. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Baruch Hashem, bendito sea el Señor por Reina Valera. A pesar de todas las debilidades, ha cumplido un propósito extraordinario a través de siglos. Eso no significa que no pueda ser mejorada, que no necesite ser revisada. Y aquellas cosas que el Señor te muestra a ti, que hubo errores, ahora asume la actitud correcta, reemplaza esos errores por la verdad y camina con ella. ¿Ok?
¿Por qué debemos observar el sábado y por qué no el domingo? Bueno, este no fue el tema de la conferencia. Me quieren llevar a otro terreno. El Shabbat es el séptimo día de la semana. El Shabbat es el séptimo día de la semana. Es el día del Señor. Eso no lo puede cambiar nadie. ¿Ok? Todos los textos bíblicos que han sido usados por la Iglesia Católica para demostrar que hubo un cambio del sábado al domingo y que ahora el domingo es el nuevo día del Señor, han sido textos manipulados, torcidos, forzados. Ninguno resiste la prueba bíblica cuando tú la analizas desde una perspectiva hebrea. Ninguno. Incluso en Apocalipsis, donde dice, yo estaba en la isla de Pamo un día del Señor, que traducen Dominus Day, ¿ok? En hebreo no es eso, es Yom Tov. Estaba en un día sagrado, porque en el judaísmo el único día sagrado que existe no es el Shabbat. Hay otras fiestas que son sagradas. Y esos días que son festivos reciben el nombre de Yom Tov, día bueno. Entonces, Yohanan estaba en un Yom Tov, no quiere decir domingo, pudo haber sido domingo, pero no, el Yom Tov no es por el domingo, es por la fiesta, independientemente de qué día caiga. Ahora, con respecto al Shabbat semanal, el séptimo día de la semana es el día del Señor. Y eso no ha cambiado, Yeshua no vino. Si Yeshua cambia el sábado por el domingo, automáticamente deja de ser el Mesías de Israel. Porque el Mesías no viene a destruir la ley de Dios, viene a confirmar la ley de Dios. Yo no he venido para abrogar la Torah, sino para cumplir la Torah. Eso es muy importante. Entonces, el sábado, el séptimo día de la semana, el Shabbat, fue dado por Hashem como señal de pacto al pueblo judío. Como señal de pacto. Nunca antes había ocurrido tal cosa en la historia de la humanidad. Por primera vez Hashem tomó su día, el séptimo día, y lo consagró como una señal de pacto entre los hijos de Israel y él. Es una señal de pacto. Eso quiere decir que el pueblo judío está obligado a guardar el Shabbat. Y si no lo guarda, está violando un mandamiento. Ese no es el caso de un gentil. El gentil debe guardar el Shabbat como recuerdo de la creación. Dios descansó, nosotros debemos imitar a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y si Dios descansó el Shabbat para darnos el ejemplo, entonces nosotros debemos descansar el Shabbat también. Pero no debe hacerse como señal de pacto. Señal de pacto es para nosotros los judíos. Pero para el Benei Abraham, Benei Noach, está aquí en este libro, que usted no se puede ir de aquí sin tener este libro en su mano, ¿ok? No es una señal de pacto. Quiere decir que lo debes de guardar porque te va a hacer bien. Lo debes de guardar porque vas a estar imitando a Hashem. Lo debes de guardar porque va a traer bendición a tu vida, a tu familia, etc. Pero no como una obligación de pacto. Consecuentemente, si por alguna razón tienes que trabajar el día de sábado, lo cual debes evitar, pero si tienes que hacerlo, no estás violando ningún mandamiento. ¿Ok? Porque en el caso de los Bene Abraham, el Shabbat no es una señal de pacto. ¿Ok? Puedes adorar al Señor el domingo, o el lunes, o el martes. ¿Qué sucede? Que el hecho de que tú adores a Hashem el día domingo, el día lunes, el día martes, no te da derecho a decir, este es el día del Señor. No, el día del Señor es Shabbat. Y no podemos cambiar eso bajo ningún concepto. ¿Ok? Dice, Dios, de hace unos meses para acá nos ha dado la visión que ahora confirmamos. Hemos desde ya 2 años dejado de llamar a Dios Jehová y hace unas semanas Yeshua por Jesús. Pero ¿cómo nos aconseja compartir esta visión en nuestra ciudad si nosotros no tenemos los estudios que usted tiene? Necesitamos que estas prácticas sean conocidas más y más. Venga más seguido a toda la República. Bueno, Mele, eso es para usted.
Con mucho gusto. Sí, hermanos, aprovecho. Hace 5 años yo andaba pastor evangélico, pentecostés, pero el Eterno no me dejaba dormir una temporada y me levantaba 2, 3 de la mañana, Shabbat. Yo me defendí mi teología cristiana, el Shabbat es el domingo. No pude resistir, hermano, me ganó y aquí estoy. Pero es gran bendición, hermano. Bendición económica, bendición de salud, bendición en todos los aspectos de su vida. Y ahora podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Prosperidad, salud, buenas relaciones. No sin problemas. Problemas siempre los habrá, pero estamos con él. Amén. Amén, así es. Con mucho gusto, ¿eh? Es cuestión de organizarlo. Es cuestión de organizarlo. Shaul legisló algunas cosas para las comunidades gentiles apoyándose en la ley oral, como el que las mujeres callen en la congregación, pero sin embargo cuando Josué leyó todo lo escrito por Moisés no menciona esto de la ley oral. ¿Qué validez tiene entonces la ley oral para nosotros? Mire, la ley oral nos da el contexto y el contexto nos ayuda a entender el texto y esa es su importancia. Por ejemplo, Yeshua dice a sus discípulos, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y no explica más nada. ¿Por qué no explica más nada? Porque aquellos a quienes él dirige esas palabras tenían el contexto, sabían de qué se trataba y no había que añadir más nada, ellos sabían lo que estaba pasando allí. ¿Qué sucede? Que viene una persona que no conoce el contexto y se encuentra con esas palabras y Jesús dice, ¿qué significa esto? ¿Cómo interpretamos esto si usted no tiene el contexto? Por ejemplo, ¿a qué lo podemos comparar? Usted estuvo hoy aquí en esta conferencia y usted tomó notas en su libro de notas. Yo vi a muchos hermanos y más hermanas que hermanos tomando notas. Notas. Esas notas le ayudan a usted a recordar todo lo que yo hablé aquí, pero no contiene todo lo que yo hablé aquí. Pero como usted estuvo en la conferencia, basta una palabra para que usted recuerde el resto. Ahora, esta hermana lleva esas notas que ella escribió ahí y las pone en su casa y llega a una visita y toma las notas. ¿Usted cree que va a tener todo el concepto claro viendo las notas que ella tomó? No, ¿por qué? Porque no estuvo en la conferencia. Entonces, el pueblo judío estuvo en la conferencia. Esa es la Torah oral. Y las notas es la Torah escrita. Basta leer una cosa, ya sabe de qué se trata. Porque tenemos el contexto. All right? Tenemos el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Es el acto de impartición de la shmicha. El acto de impartición de la licencia para declarar qué está permitido y qué no está permitido en una comunidad judía. Atar y desatar es un hebraísmo, un lenguaje rabínico que quiere decir qué se permite y qué no se permite. Cuando un rabino va a ser ordenado, un estudiante de yeshiva va a ser ordenado rabino, una de las cosas que se pregunta es, ¿puede él atar? Sí, puede él atar. ¿Puede él desatar? Sí, él puede desatar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tiene autoridad para que cuando se presente una situación en la comunidad judía, él decida qué se permite y qué no se permite. Y eso es lo que quiere decir atar y desatar. Nada que ver con echar fuera demonios ni nada de eso. ¿Ok? Esa es la importancia de la Torah oral, que te da el contexto para que puedas entender el texto. All right? En el contexto nuestro, por ejemplo, si usted va con un amigo a su casa a almorzar y no estaba planeado que esa persona fuera a almorzar a su casa, basta que usted le diga a su esposa, échale agua a los frijoles. Basta, ya ella sabe todo lo que hay que hacer. Posiblemente no está haciendo frijoles, posiblemente está haciendo huevos fritos, pero quiere decir que tiene que freír un par más, porque va alguien a comer que no estaba contemplado, ¿ok? Y ese es el contexto. O sea, al no tener ese contexto, nos crea un montón de problemas a la hora de interpretar la Escritura. De ahí la importancia de conocer el contexto. Y
precisamente con ese peso en nuestro corazón es que el hermano Melech y yo, la editorial AMI de México, está desarrollando en este momento el proyecto de el comentario del comentario del Código Real, que va, con la ayuda de Hashem, para el año que viene, a esta época, ya va a estar disponible. Es un comentario que va a dar el contexto, de tal manera que cuando usted lea el texto y tenga el contexto, le saque el máximo al texto, para la gloria de Hashem. ¿Ok? Somos los de origen gentil que hemos creído en Yeshua como Mashiach, llamados legalmente Israel o no. Cuando dices legalmente, ¿estás pensando en el Estado de Israel o estás pensando en el reino mesiánico con Yeshua sentado en el trono de David? Si estás pensando en el término de el actual Estado de Israel, no. Pero si estás pensando en el reino mesiánico sentado Yeshua en el trono de David, sí. Entonces, es ya, pero todavía no. ¿Tardarán los comentarios a lo que hace referencia? Bueno, acabamos de decirlo. ¿Por qué coincide el Código Real y las otras versiones en el número de libros o cartas que según la Iglesia Católica es el canon del Nuevo Testamento? ¿No hay evidencia de otros? No, no hay evidencia de otros. Esos son los libros escritos por los judíos. Entonces, no es la Iglesia, es ¿quién los escribió? El día que aparezcan nuevos, los vamos a añadir, por supuesto. Pero no hay evidencias arqueológicas hasta ahora, históricas, que demuestren que haya otros libros escritos directamente por los apóstoles o un discípulo directo de los apóstoles. Y esa es la razón. ¿Okay? No es la Iglesia, es quienes los escribieron. ¿Okay? Usted mencionó que los gentiles no debemos judaizarnos. ¿Qué actos se pueden considerar como judaizar? Por ejemplo, decir que si tú no te haces judío, no tienes parte en el mundo por venir. Que si tú quieres servir a Dios, tienes que hacerte judío. Y si no eres judío, pues aquí no hay nada. O que si tú no vives como judío, vas a perder tu salvación. O que la única manera que tú puedes de desarrollar la misión que Dios te ha entregado en este mundo es haciéndote judío. No es así. Para nada es así. Judaizar es imponer, entre otras cosas, sobre los creyentes de origen no judío, prácticas y costumbres judías, so pena de perder su oportunidad de temer a Dios y de servir a Dios. Nada más falso que eso. Usted no tiene que hacerse judío para temer a Dios y servir a Dios. ¿Ok? Esa es la idea. Eso no significa que no puedas practicar cosas que son del judaísmo. Por supuesto que puedes. Por supuesto que puedes. Tienes la libertad de hacerlo, pero no una imposición. ¿Ok? Y guardando siempre las distancias. Porque hay ciertas cosas que de tú asumirlas o decirlas, estarías mintiendo. All right? Y hay mucha gente por ahí disfrazada de judíos que ni siquiera tienen el concepto de lo que es ser judío. Y tristemente lo que hacen es traer deshonor a Yeshua. ¿Ok? O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Piensa sacar alguna versión más compacta como para llevarla en una bolsa? Eso es para usted. Hay mucho. Abraham, al trabajar con el Código Real, ¿me estoy judaizando? No, absolutamente no, ya expliqué. ¿Ok? Ya expliqué qué cosa es judaizar. All right. Debido a la comprensión de las costumbres judías, uno va adoptando implementos judíos. ¿Qué tan válido es para nosotros usar kippah y tzitzit? El tzitzit es una señal de pacto que Dios entregó al pueblo judío. Si usted no es judío, no está requerido que usted lo lleve. No se le exige que usted lo lleve. El tzitzit es esto. Mire. El tzitzit es esto.
Eso es lo que tocó la mujer. La mujer con flujo de sangre, que se acercó a Yeshua por detrás y le tocó, eso es. Es una señal de pacto que Dios entregó al pueblo judío. Por lo tanto, si usted no es judío, no está requerido. No debe hacerlo. ¿Ok? No es necesario. No es necesario. ¿Okay? La kippah no es un mandamiento de la Torah, es una costumbre del pueblo judío. Una costumbre que identifica al judío, al que es judío del que no es judío. Entonces, cuando una persona que no es judía usa una kippah, el mensaje que le está enviando al pueblo judío es: yo soy judío. Y te pueden confundir con un judío. Y te pueden invitar para formar parte de un minyan de oración, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando descubren que tú no eres judío? ¿Cómo te ven? Como un impostor, como un falso. ¿Y quién recibe el golpe? Yeshua. Yeshua. Si usamos la kippah por una simple razón: recordar que hay alguien que tiene dominio sobre nosotros, alguien que está encima de nosotros, que vela sobre nosotros. El pueblo judío lo ha usado a lo largo de los años, de los siglos. Hay mucha sangre derramada detrás de esto. Mucho pueblo que ha dado su vida por esto. Y hay que tratarlo con mucho cuidado y mucho respeto, porque es como una bandera del pueblo judío. ¿Okay? Entonces, una persona sin ser judía usando algo que es típico judío puede mandar un mensaje equivocado. ¿Okay? Cuando se entra a un lugar sagrado por el pueblo judío, se le permite al no judío poner una kippah temporalmente. Usted entra a una sinagoga, o usted va al muro de los lamentos en Jerusalén, ahí debe de poner eso por respeto al lugar santo en que usted está. Pero de ahí en fuera no. ¿Cuál es la posición de los cristianos que son salvos por gracia? Estoy tratando de entender la pregunta. ¿Cuál es la posición de los cristianos que son salvos? ¿Será que quiere decir en realidad son salvos? Si son salvos, mire, nadie es salvo por ninguna otra cosa que no sea por la gracia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo el mundo es salvo por gracia. Ninguno de nosotros merece la salvación. Si usted va al Nuevo Testamento, al capítulo 11 del libro a los judíos, a los hebreos, la lista de los héroes de la fe, que es el salón de la fama de la fe. Todos los nombres que aparecen ahí, tanto explícitos como implícitos, son del Antiguo Testamento. Ninguno es del Nuevo Testamento. El error que siempre yo he visto que se da es pensar que la gracia es un fenómeno neotestamentario. Y eso es falso. La gracia siempre ha existido. De hecho, Yeshua dijo: hay de vosotros los fariseos hipócritas, que diezmáis el eneldo, la menta y el comino. Cosas que no había que diezmar. Pero ellos la diezmaban, iban más allá de lo escrito. Y está bien, Baruch Hashem por eso. ¿Ok? No se te exige, pero lo hiciste de todos modos. Eso tiene mérito. ¿Okay? Entonces, diezmáis del eneldo, de la menta y del comino, y resulta que dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuáles? Que son estas tres cosas: la justicia, la gracia y la fe. Entonces, si Yeshua dice que en la ley las cosas más importantes son la justicia, la gracia, la misericordia y la fe, ¿cómo puede alguien venir a decir que en la ley no hay gracia? Dice Yeshua: esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el error viene cuando decimos la gracia es un fenómeno del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Falso. La gracia que se revela en el Nuevo Testamento no es sino la que primero se reveló acá en el Nuevo Testamento, que se hace perfecta a través de los méritos introducidos por Yeshua Mashiach. No hay méritos mayores que los méritos que aporta Yeshua Mashiach a los efectos de la redención. Igual que el concepto de nuevo nacimiento. Algunos dicen: bueno, el nuevo nacimiento es un fenómeno del Nuevo Testamento. No, es la falta del contexto lo que nos hace pensar así. De hecho, la doctrina del nuevo nacimiento es una de las más comunes que existe en el judaísmo. De hecho, el judaísmo reconoce 7 formas en que una persona puede nacer de nuevo.
Eso no es un mensaje del Nuevo Testamento, es una confirmación en el Nuevo Testamento de algo que siempre el pueblo judío ha creído. Yeshua le dijo a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo, ¿sí o no? Se lo dijo. Sin embargo, previamente Yeshua había dicho, veréis a Abraham, a Isaac y a Jacob entrar en el reino de los cielos y ustedes quedarse fuera. Entonces, si Yeshua vio a Abraham y a Isaac y a Jacob en el reino, y nadie puede entrar en el reino sin nacer de nuevo, significa que Abraham, Isaac y Jacob nacieron de nuevo, de otra manera no entrarían. Entonces, el mensaje es del Antiguo Testamento y se confirma en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que esta terminología, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ha causado tanto daño que pareciera que lo que aparece aquí es algo que no está acá. Se ha creado una esquizofrenia teológica con esto. Porque en primer lugar, no hay tal cosa como Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, no es sino con la casa de Judá y con la casa de Israel, Jeremías 31. Los que están sin pacto y sin promesa son los gentiles. Efesios 2:11. Acordaos vosotros los gentiles en cuanto a la carne, que erais llamados sin circuncisión por la circuncisión hecha en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin pacto, sin promesas, sin Dios en el mundo, sin esperanza, sin pactos. O sea, el pueblo gentil, las naciones gentiles, nunca han tenido una relación de pacto. Perdieron esa relación de pacto. La perdieron. No existe el único pueblo que tiene un pacto con Dios es el pueblo de Israel. El resto de las naciones no tienen pactos. No tiene pacto. ¿Cuál es uno de los grandes aportes que hace Yeshua? Que devuelve al creyente de origen no judío la posibilidad de entrar en una relación de pacto con Dios. Por eso es que son injertados en el olivo natural, para que puedan tener una relación de pacto. Y por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando Pablo dice a los gentiles, e identificándose como si fuera un gentil, que era parte de la costumbre rabínica de aquella época, de identificación. A veces usted está leyendo a Pablo y dice, pero este hombre era gentil o era judío, porque su identificación es tan grande que se identifica. Dice, acordaos, dice Pablo, dice Rashaul en un versículo en Gálatas, dice, Cristo, en las versiones de Reina Valera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En un contexto gentil, ¿qué significa eso? Si los gentiles nunca han tenido ley. Una vez yo estaba hablando con un grupo de pastores y un amigo me dijo, un pastor amigo mío, evangélico, me dijo, pero Dan, yo nunca he estado, yo no puedo ser justificado bajo la ley. Y yo le dije, ¿cómo tú puedes ser redimido de algo que tú nunca has experimentado? Piensa. Si Mashiach nos libró de la maldición de la ley y tú nunca has tenido ley, entonces ¿de qué maldición fue el que te libró? Desde el punto de vista hebreo, no tener una relación de pacto con Dios es una maldición. Entonces, ¿cuál es la maldición que Yeshua quita? La maldición de no tener una relación de pacto con Dios. Esa relación de pacto es restaurada cuando un creyente de origen no judío se vuelve a Dios a través de Yeshua Mashiach. Entra en una relación de pacto con Dios. Y entonces la maldición de estar sin pacto, sin promesa, es quitada. Y ahora usted es coheredero también. Y miembro del mismo cuerpo, por los méritos de Yeshua Mashiach. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Ok? Bien. Nos quedan dos preguntas más. Desde el contexto hebraico, ¿cómo se entiende la Divina Trinidad? En sí, en 1 Juan 5-7 no existen los textos originales, no existe. Eso es lo que se llama la coma juanina. La coma juanina, 1 Juan 1:8 y 9, fue añadida posteriormente. No aparece en los manuscritos más antiguos como fue explicado en la conferencia. Creo que no hay que volver a explicar esto. La doctrina de la Trinidad no es sino el esfuerzo hecho por los padres de la iglesia, todos los cuales eran filósofos griegos,
para explicar en términos de filosofía griega al Dios de Israel. Y desde el punto de vista judío, a los creyentes gentiles se les permite incluso creer en la Trinidad. Porque no hay manera que puedan entender al Dios de Israel. No se le permite al judío, pero sí se le permite al cristiano. Así que eso no es ningún problema en el judaísmo. ¿Ok? No es ningún problema en el judaísmo. Rabbeinu Tenu, el nieto de Rashi, uno de los más grandes jueces que ha tenido Israel en la Edad Media, decretó en un acuerdo halágico que está permitido a los cristianos creer en la Trinidad. Porque no tienen otra manera de poder explicar al Dios de Israel. ¿Ok? En el judaísmo no se usa esa terminología para explicar al Dios de Israel. Usamos otro tipo de terminología. ¿Ok? Usamos el concepto de Ein Sof, que es uno de los conceptos más extraordinarios que existen. ¿Ok? Ein Sof. Usamos el concepto de las 10 sefirot y muchos otros conceptos que son extraordinarios y profundos y que este no es el contexto para hablar de eso. ¿Okay? Por supuesto, cuando una persona estudia el judaísmo y conoce las riquezas de ese contexto, se dará cuenta que la doctrina de la Trinidad es insuficiente para describir la grandeza del Dios de Israel y va a incorporar otros elementos de explicación que no son necesariamente trinitarios. ¿Ok? En cuanto a los evangelios del nuevo pacto y demás escritos, ¿qué pasa con el recién encontrado evangelio de Judas? Hasta donde nuestros grandes maestros han estudiado el evangelio de Judas, y aunque tiene elementos sumamente interesantes, no califica todavía para ser considerado parte de los escritos apostólicos y consecuentemente no forma parte del cuerpo oficial. ¿Okay? El escrutinio que se hace es muy grande para afirmar esto fue escrito por los emisarios originales, pero sí tiene un valor extraordinario. ¿Cuál es el valor? Que aporta una evidencia de la multifacética realidad del judaísmo en el primer siglo y en el segundo siglo, ya con la existencia histórica del cristianismo. ¿Okay? Bueno, ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cómo usted me puede explicar que Yeshua es el Mesías si Dios no acepta sacrificios humanos? Están prohibidos los sacrificios humanos. ¿Cómo puede usted aceptar que Yeshua sea el Mesías cuando el Mesías está supuesto que traiga paz? Y él dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. ¿Cómo usted puede creer que Yeshua sea el Mesías si está supuesto que el Mesías elimine la idolatría de la tierra y la mayoría de los cristianos son los más idólatras que existen, llenando el mundo de templos y catedrales plagadas de idolatría? El hermano Melech me sugirió el tema para un nuevo libro. ¿Por qué los cristianos no aceptan a Yeshua? Es un buen tema, Melech. Muchas cosas lindas vienen de camino. Para encontrar respuesta a estas preguntas difíciles, usted tiene que leerse un libro. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? Usted tiene que estar preparado, y especialmente aquí en México. En México existe la comunidad judía posiblemente más fuerte actualmente de toda América Latina, casi superando a Argentina. Y cuidado si no la supera.
y eventualmente usted va a entrar en contacto con ellos. ¿Qué respuesta usted le va a dar? ¿Cómo Yeshua puede ser el Mesías cuando está prohibido por la Escritura destruir los árboles frutales? Y Yeshua maldijo una higuera que es un árbol frutal. ¿Cómo? ¿Cómo usted puede creer que Yeshua es el Mesías cuando en la genealogía de Mateo, en comparación con la genealogía de Lucas, hay 15 generaciones menos? En otras palabras, el Jesús de Mateo vivió 450 años antes del Jesús de Lucas, de acuerdo con la genealogía. ¿Cómo usted lo explica? ¿Cómo puede Jesús ser el Mesías cuando Él es descendiente de Jeconías y sobre Jeconías hay una maldición en Jeremías de que ninguno de sus descendencias se sentará jamás en el trono de David? ¿Cómo usted puede explicar que Jesús es el Mesías cuando la línea mesiánica corre a través de David vía Salomón y de acuerdo con Lucas, Yeshua no es descendiente de David por la vía de Salomón sino de Natán? ¿Cómo usted puede creer que Jesús es el Mesías si el único que da el derecho legal al trono de David es el Padre, no la Madre? Y según el Nuevo Testamento, Yeshua no tuvo padre humano. ¿Cómo puede Yeshua ser hijo de David si no tuvo ningún padre humano? Son preguntas que el pueblo judío se hace y que espera que usted las responda. No, chofer. Entonces usted necesita este libro. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? Usted lo necesita. No sé si la cámara lo puede tomar ahí cerquita, hacer un... Lo necesitas. Usted no adquiere conocimiento tomándose una pastillita. Todavía no hemos llegado a eso. Me tomo una pastillita, me tomo un poquito de agua, ¡boom!, ya tengo el conocimiento. Hasta ahora necesitamos leer, estudiar, revisar, leer, estudiar, revisar, fijar el conocimiento. Dice nuestros profetas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y por cuanto ustedes dejaron el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Tristemente se dice que el pueblo cristiano es uno de los peores lectores que existen. Nos gastamos cualquier cantidad de dinero en comida, tenemos la panzota así grande, pero aquí arriba, nada. De hecho, 98%, escuche esto, 98%, en América Latina, en los países desarrollados 95%, en América Latina 98% de las personas trabajan del cuello para abajo. Tienen que vender su fuerza a los que trabajan de aquí para arriba. ¿Por qué? Porque abandonan la escuela, no estudian, no se hacen de una carrera. Entonces son explotados. Eso tiene que cambiar. El pueblo cristiano tiene que cambiar todas esas cosas. Cuando todas esas cosas cambien, los resultados van a ser extraordinarios. Una vez había un hombre sabio en una ciudad y le hacían todo tipo de preguntas. No había forma de cogerlo, de atraparlo en un error. Hasta que dos muchachos dijeron, ¿sabes qué? Tengo un plan, tengo una idea. Vamos a coger un pajarito vivo y vamos a acercarnos a él con el pajarito aquí atrás. Y le vamos a preguntar, sabio, ¿este pajarito está vivo o está muerto? Entonces, si dice está vivo, le apretamos la cabecita. Dice, no, mira, está muerto, te equivocaste. Y si está muerto, lo dejamos volar. Aquí ya no hay escapatoria. Y fueron y le dijeron, sabio, ¿este pajarito está vivo o está muerto? El sabio lo miró y le dijo, depende de ti.
Entonces depende de ti. Dice, ¿cuál es el mensaje de Hashem para nosotros? Os he puesto delante el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo dije que hay dos tipos de personas en el mundo, los que están llenos de acontecimientos y los que causan que sucedan los acontecimientos. Esa es la diferencia entre ser cabeza y cola, entre estar arriba o abajo, entre prestar o tener que vivir prestando. Usted tiene que decidir qué es lo que quiere para usted, si ser cabeza o cola, si estar arriba o abajo, si tener siempre que estar viviendo pidiendo prestado o tener suficiente incluso para prestar. Esa es la diferencia. Y la única respuesta la puede dar usted y yo, nadie más. Yo no puedo responder por usted, usted no puede responder por mí. Cada uno tiene que ir allí por su propio peso. Que esta conferencia sirva para ese propósito. Que esta conferencia sirva para despertar su corazón y para que usted llegue a un punto en su vida donde diga, tengo que ir más adelante de donde me encuentro ahora para la gloria de Dios. Muchas gracias por estar aquí, que el Eterno bendiga a todos y que los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach nos guarden y protejan a todos nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta el mundo por venir. Amén y amén.